Hay un término que ha irrumpido en los últimos años, la inflamación. Tomar medicamentos inadecuados, no descansar, comer cosas perjudiciales, no solamente te hace engordar o te hace ponerte nervioso, es que te inflama el organismo. Y la inflamación está en el origen de muchísimas enfermedades, por ejemplo el cáncer. Bueno, pues resulta que la inflamación también tiene que ver con tu cerebro y con la salud mental. Marían Rojas Estapé es nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marían, buenos días. Buenos días, Cristina. Vamos al diván de Marían, esta vez con la inflamación. Bueno, Cristina, es que este es un tema importantísimo y, de hecho, yo estoy absolutamente segura que en los próximos años todas las investigaciones en el ámbito de la medicina y de ciertas enfermedades crónicas va a ir encauzado a tratar la inflamación. Entonces, mira, yo cuando estudias la carrera de medicina, pues sabes que cuando tú tienes una agresión del exterior, tu organismo activa todo el sistema inflamatorio para hacer frente a eso, y es bueno que sea así. Es decir, es bueno que la inflamación funcione. De hecho, el término inflamación proviene del latín inflamatio, que significa incendio o acción de prenderse en llamas. Es que todas tus citoquinas inflamatorias se ponen en marcha para hacer frente a ese desafío. Y cuando uno estudia fisiología, entiende que la inflamación es un mecanismo de defensa que se organiza desde el organismo para hacer frente a eso. Y luego llega la inflamación crónica, que ahí es donde yo quiero llegar. Pero en un momento dado nos dimos cuenta que también había una conexión entre el cerebro y la inflamación. Todos los oyentes saben perfectamente lo que es el cortisol, que es la hormona del estrés, que se activa en un momento puntual de miedo, de incertidumbre, de amenaza, donde se pone en riesgo la supervivencia, la nuestra o de nuestros seres queridos. Y en ese momento, ¡pum!, pico de cortisol. Ese pico de cortisol tarda varias horas en bajar mientras se va regulando todo nuestro organismo. Es decir, la inflamación se produce cuando tu ejército interno de células que te protege declara la guerra. Y esa guerra es necesaria cuando alguien quiere invadir tu territorio, es decir, cuando viene algo externo. Pero el problema viene cuando tienes un ejército que está activo todo el tiempo. Es decir, cuando vives constantemente luchando contra algo real o imaginario. Es decir, y si mi suegra, y si mi hijo, y si el dinero, y si me quedo solo, y si me enfermo, y mi trabajo, y mi jefe, y tienes sometido tu organismo constantemente a un modo alerta. Es decir, ese pico de amenaza en un momento dado, es decir, vas por la carretera y de repente se te cruza un animal y tienes ese momento de susto, cuando tú vives, tu organismo vive todo el rato activo, todo el rato en modo alerta. Y entonces empiezas a segregar cortisol a todas horas. Y ese cortisol tiene una influencia brutal sobre tu sistema inmune. Lo que va a suceder cuando tienes ese cortisol elevado, repito, por algo real o imaginario, es decir, a veces luchas contra un jefe tóxico constantemente, o a veces luchas contra pensamientos, contra fantasmas, contra amenazas que tienes en tu mente pero que no son reales. Pues tú te imaginas que si me pasa esto y si no me pasa lo otro, que yo siempre digo que el 90% de lo que nos preocupa nunca sucede, pero tiene un impacto directo sobre el organismo. ¿Y qué sucede? Que al estar constantemente preocupados o alerta por algo, ese cortisol va a deteriorar a través de neuropéptidos Y, que se llaman interleuquinas, citoquinas, las glándulas suprarrenales, un mecanismo complejo y no del todo controlado. En ese momento pasamos a lo contrario y empezamos a inflamarnos. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, todas las enfermedades. Y empieza un tema autoinmune. Es decir, tu sistema inmune se vuelve en contra de ti y empiezan a surgir muchas enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, esa inflamación, tan conocida hoy en día en otras enfermedades, también proviene de cuando tu cerebro vive en modo alerta, cuando constantemente vives preocupado por algo real o imaginario, o llevas unos ritmos de vida que no son los adecuados. Y en un momento dado, Cristina, esto se llevó, pues imagínate, yo esto lo leí, yo ya lo puse en cómo hacer que te pasen cosas nuevas, porque leí un libro de uno de los principales investigadores que se llama The Inflamed Mind, la mente inflamada, donde varios investigadores empezaban a hacerse la pregunta, ¿y si la depresión o algunas depresiones fueran enfermedades inflamatorias de zonas del cerebro? Imagínate ya qué concepto tan avanzado y tan interesante. Entonces, en un congreso mundial de psiquiatría, pues había una sesión, un taller de un psiquiatra que hablaba de todo esto, ¿no? Y entonces él ya empezaba a investigar y él decía, porque claro, la gente con colitis ulcerosa, un porcentaje bastante alto, tiene problemas depresivos. La gente con inflamación de la piel, desde dermatitis, psoriasis, etcétera,
tiene un tema de estrés y de depresivo. La gente que tiene enfermedades inflamatorias sistémicas, es decir, del cuerpo, se vio que porcentajes muy altos pues acusaban problemas depresivos, y entonces entró la duda. Oye, ¿será que en el cerebro también está sucediendo algo? Y se empezaron a hacer resonancias magnéticas, se empezaron a estudiar y se vio que sí. Entonces, ¿por qué es esto tan interesante, Cristina? Porque, bueno, una de las cosas que eso te iba a preguntar, porque además, ¿qué consecuencias tiene que el cerebro se inflame? Bueno, lo primero es que probablemente no responda a antidepresivos, a los normales de toda la vida, como debería responder. Es decir, si tú estás hablando de un tema inflamatorio, los antidepresivos, su función no es tan antiinflamatoria, de hecho va por otros canales neuronales. Y se empezó a ver que había cosas, voy a decir cosas entre comillas, que te digo cuáles, antiinflamatorias, que sanaban a esos pacientes. Es decir, se empezaron a buscar tratamientos antiinflamatorios. Desde cosas fáciles, una dieta antiinflamatoria, que hoy en día hay libros maravillosos sobre ello, y entonces, porque esto se ha investigado muchísimo, y hay médicos dedicados en cuerpo y alma a esto, y entonces, de repente, pues gente empezó, pues vamos a empezar una dieta antiinflamatoria. Que se vio que mejoraban los síntomas psicológicos y que la enfermedad de base que tuviera, desde un hipotiroidismo a una artritis a una esclerosis múltiple, pues había síntomas que mejoraban. Es decir, ese cuidado de la dieta era fundamental. Lo segundo es que se empezaron a dar temas, moléculas o fármacos, pero no fármacos, sino como suplementos antiinflamatorios, desde el omega 3, pasando por la cúrcuma, la vitamina D. Ahora mismo hay estudios brutales sobre el efecto de la vitamina D en la inflamación, probióticos, trabajamos mucho con probióticos para bajar inflamación, y incluso algunos psiquiatras dan antiinflamatorios, no el ibuprofeno de toda la vida, pero antiinflamatorios potentes, que por prudencia, porque no quiero que todo el mundo se ponga a tomar pastillas, no lo digo en la radio. Pero ¿por qué esto me parece tan interesante? Porque hay veces que yo tengo en consulta pacientes con cuadros depresivos abigarrados, que llevan toda la vida, que están mal, que somatizan por todos lados, que no responden bien a antidepresivos, y entonces hacemos un análisis de sangre con marcadores antiinflamatorios, pues desde las interleuquinas, la PCR no la del COVID, sino la PCR, la proteína C reactiva, etcétera, y haces una batería de pruebas que son marcadores inflamatorios que hoy en día vamos conociendo, y que yo creo que aquí a 2 años hasta serán de protocolo en muchísimos lugares, y de repente si ves que todo eso está alterado, por supuesto el cortisol también lo pides en sangre, pues te das cuenta que hay un componente inflamatorio, que es lo que se denomina la inflamación de bajo grado. Y esa inflamación de bajo grado, si somos capaces de sanarla, el organismo se siente mejor. Si esa inflamación de bajo grado se nos descontrola, lo que sucede, Cristina, es que puedes activar ya enfermedades graves. Y entonces, ¿qué ha sucedido con el COVID? Que el COVID ha activado mucho la inflamación de bajo grado. Efectivamente, sí, lo comentábamos en la primera parte del programa. Claro, porque ¿qué ha pasado? Activas el miedo, activas la enfermedad, activas las noticias negativas. Nunca sabes qué vas a poder hacer. Ahora sí, ahora no, ahora sales, ahora no sales, ahora te confinan, ahora la vacuna. Y todo eso hizo que el organismo viviera en un modo alerta durante 2 años muy enfermizo. Muy enfermizo. Te quería preguntar una cosa. La persona que no tiene los tobillos hinchados, que no tiene las manos inflamadas, ¿no está inflamada? Bueno, la inflamación la podemos ver de varias maneras. Puede ser inflamación articular, pero puede ser inflamación, por ejemplo, que es clásico, intestinal. Los gases, las deposiciones, ese cambio de estreñimiento, diarrea, los gases, todo eso es muy inflamatorio, el reflujo, la gastritis. Es decir, hoy en día la gente dice que el cerebro, que el intestino es el segundo cerebro. Algunos dicen que es el primer cerebro, pero yo jamás reconoceré que el intestino nos ha quitado el lugar. Pero efectivamente el intestino es el segundo cerebro. Y entonces
automáticamente. Tú tienes, bueno, aquí no le ha pasado, tienes una cita romántica o te pegan un susto y el primer sitio donde te das cuenta es en las tripillas, que algo pasa ahí. Se te hace uno en el estómago, junto con las taquicardias, ahí está el tema, ¿no? Y quien no ha tenido momentos en su vida que dice, yo creo que este estrés me está generando algo. Y entonces de repente, pues desde una bajada en un cambio en el sistema inmune, empieza el Helicobacter pylori o empieza pues toda esa sintomatología digestiva. Entonces, clásico, sintomatología digestiva, cansancio, hinchazón abdominal, hinchazón articular, piel. No nos olvidemos que el sistema nervioso y la piel provienen del ectodermo, de la misma capa del embrión. Entonces, la cara es el espejo del alma y es el espejo del espíritu, y si nosotros vivimos en alerta, una de las cosas que más lo nota es así, y la piel, por ejemplo, las rosáceas, las dermatitis, todo eso tiene una enorme inflamación. Y luego hay sensaciones de inflamación, es decir, que la gente se nota como que el cuerpo le pesa por cansancios extremos, por una sensación de malestar, porque, por ejemplo, se te duermen las articulaciones, o se te duerme la lengua, o tienes un tic en el ojo. Todo eso es que nuestro organismo se está poniendo. Y luego que hay un tema de cómo bajarlo. Es decir, la ventaja es que hoy en día conocemos mecanismos buenos, naturales, para bajar estados inflamatorios. Primero, la alimentación, clave. Yo suelo recomendar a todo el mundo que tome omega 3 y vitamina D, que se lo pregunta a su médico de cabecera, a alguien que sea del ámbito sanitario en su entorno de confianza, y que se lo paute. Pero es muy bueno porque baja esos niveles inflamatorios y te ayuda. En mi caso particular, yo lo tomo todos los días porque a mí se me inflama la boca. Yo lo tengo en la boca. Entonces mis problemas están en la boca y yo esto lo descubrí en mí a través de la boca. Por otro lado, el ejercicio. El ejercicio es antiinflamatorio porque cuando haces ejercicio produces una sustancia que se llama BDNF, que hablaremos un día de ella, Cristina, porque es interesantísima, sí, que lo que hace es enlentecer el envejecimiento de las neuronas y bajar la inflamación. Y cuando haces ejercicio consigues bajar inflamación. La tercera son las relaciones sanas, que te abraces, ya sabes que yo soy muy pro abrazos, ¿no? Pues los abrazos y la oxitocina potencia el sistema inmune y por lo tanto baja ese estado de alerta y puede mejorar a la larga la inflamación. Sentirte solo es horroroso para la inflamación. Yo digo que el siglo XXI es el siglo de la inflamación. La gente va inflamada por la calle y hay que conseguir métodos antiinflamatorios naturales, métodos antiinflamatorios afectivos, relaciones sanas. Si tú vives constantemente luchando en tu relación de pareja, peleado con tu cuñado, con tu yerno, con tu suegro, con tu jefe, con tu vecino, pues es que eso es estado de alerta constante. Y igual que cuidamos y sabemos que hay alimentos que te inflaman, sabemos que hay estados de la mente, estados de formas de conectar con la realidad que son profundamente inflamatorios. Bueno, pues creo que hemos desglosado muy bien esta nueva amenaza, la de la inflamación, cómo hacerle frente. Escuchar a Marian Rojas Estapé es siempre una garantía de mejorar en la existencia. El diván de Marian. Muchísimas gracias, amiga. Muchas gracias, Cristina, y un gran abrazo.